Ok. Em, Tenemos algunos aspectos que hay que poner en consideración cuando estamos tratando de radiofrecuencias, ¿sí? Y una de ellas es precisamente la tecnología que se utiliza para el desarrollo de circuitos. Entonces, si recordamos de electrónicas pasadas, de electrónicas de baja frecuencia, tenemos dos tipos de electrónicas que se utilizan de manera general, cuyas naturalezas pueden ser TTL, CMOS, ¿sí? Así de manera general. Obviamente dentro de CMOS tenemos otro subconjunto de divisiones, pero de manera general existen asimismo algunas ventajas y desventajas en el uso de cada una de ellas. Por ejemplo, podemos aquí citar, esto es un resumen bastante rápido, la tecnología TTL se basa en transistores bipolares, por ejemplo, eh, y las ventajas que nos proporcionan a nosotros son, desde el punto de vista de la fabricación, pues tenemos que, al estar presentes en el mercado desde mucho tiempo atrás, eso nos proporciona un mejor manejo de este tipo de tecnologías, por lo que existe ya un modelado de los circuitos, sobre todo dentro de este tipo de tecnología, bastante amplio. Por otro lado, en la industria es el más utilizado debido a las características de soporte que tiene respecto a intervenciones externas. Por ejemplo, la tecnología TTL aguanta bastante ruido, es decir, repele, digámoslo así, ¿no? Realmente no debería utilizar esa palabra, pero es decir, él no es afectado por el ruido exterior, por lo tanto se puede utilizar en grandes industrias, por ejemplo, en sistemas de calefacción, en fábricas en las cuales haya ruido, en las cuales haya calor y así sucesivamente. Son bastante tolerantes a estos aspectos o a estos problemas externos. Pero asimismo tiene sus desventajas, ¿no? Las desventajas son la lentitud de trabajo que presenta a la hora de realizar circuitos con él. Y eso, por otro lado, pues también implica en la estabilidad. Eh, por otro lado, CMOS, en cambio, presenta a sí mismo unas ventajas. Y prácticamente CMOS fue desarrollado eh, con la necesidad de mejorar todos los problemas que tenía TTL. ¿Sí? Por eso es que CMOS se genera o se desarrolla posterior a la tecnología TTL. Entonces, como les indico, la idea es mejorar los problemas anteriores y quizás incorporar algunas otras mejorías adicionales. Entonces, ¿cuáles son los problemas de TTL? Por un lado, la lentitud. Por lo tanto, CMOS presenta una gran rapidez a la hora de la conmutación de datos dentro de sus elementos. Por otro lado, la ventaja que eso genera, es decir, como ya se basó en la tecnología previa, la desventaja que esto le genera es que por ser una nueva tecnología, existen, digámoslo así, muy pocas referencias para poder hacer un estudio muy profundizado de este tipo de tecnología. Sin embargo, eso también, por otro lado, es una ventaja porque debido a que todavía tiene un ámbito de estudio, muchos de los ingenieros pueden dedicarse a diseñar elementos con esta tecnología, pueden encargarse de mejorar este tipo de tecnología cada vez más, puede, no sé, buscar otro tipo de incorporaciones en materiales para que estos sean más resistentes. Eh, es decir, la idea es que en CMOS todavía existe un campo de estudio donde los ingenieros, los científicos o cualquier tipo de persona interesada en el estudio de esta tecnología tiene todavía cabida. ¿Sí? Entonces, eso es por un lado las ventajas que pueden tener.
Ahora, respecto a los costes, si bien inicialmente la tecnología TTL era bastante costosa, en lo posterior, cuando se fue generando la tecnología CMOS, fue intercambiándose esta realidad. Es decir, cuando se genera la tecnología CMOS, TTL baja de precio, ¿sí? Empieza a disminuir los costos y CMOS empieza a aumentar los costos. Sobre todo, ¿por qué? Porque en bajas frecuencias, por eso es que son lentos, TTL en bajas frecuencias trabaja bien, pero cuando incrementamos las velocidades de información, la velocidad de trabajo o la frecuencia de trabajo, en cambio empezaban a tener inestabilidades y por lo tanto ahí es donde ingresa el mundo del CMOS. Y por eso es que CMOS empieza a costar mucho más que TTL. Y si ustedes hacen una referencia en la vida real, pueden darse cuenta. Por ejemplo, en circuitos básicos, digamos que flip-flops, cualquier tipo de compuertas, circuitos integrados que pueden encontrar en una electrónica, cuando usted busca una tecnología TTL es mucho más barata que la tecnología CMOS. Pero asimismo la tecnología CMOS le proporciona trabajos a frecuencias mucho más elevados que la tecnología TTL. ¿Ok? Es decir, eh, para, para las radiocomunicaciones, para la electrónica de radiofrecuencia, el tipo de tecnología utilizado va a ser por todas estas cuestiones CMOS, ¿sí? En la mayoría de casos van a ser CMOS y en otros casos, sobre todo ya en la industria, cuando usted compra un equipo específico de comunicaciones, realmente en la actualidad existen mezclas de TTL y CMOS, de manera que se busca implementar las ventajas de los dos tipos de tecnologías en un mismo sistema. ¿Ok? Eh, en la actualidad, el tipo de tecnología más utilizado se denomina LDMOS. Me gustaría que busquen ustedes un poquito de información de qué se trata. Pero realmente la idea es sumar las ventajas de los dos tipos de tecnologías y a eso se le denomina eh, tecnología LDMOS. ¿Ok? ¿Preguntas, dudas tal vez? Ok. Eh, Bien, todas las cualidades vistas anteriormente se pueden observar desde dos puntos de vista. Es decir, las características que acabamos de distinguir, por ejemplo, tecnologías, ventajas y desventajas de las tecnologías, se pueden observar de dos maneras. Una, para el técnico, es decir, para técnico, ingeniero, científico, lo que sea, y otra para el usuario, ¿sí? Cada una de ellas, cada una de las ventajas y desventajas de estas tecnologías, eh, a los ojos de los técnicos y de los usuarios, pueden traducirse de distintas maneras. Como por ejemplo, para el técnico, por ejemplo, nosotros trabajamos con una tasa de error. ¿Eso qué significa? Si tomamos un elemento y queremos saber qué tan bueno es, qué tan rápido es, una de las cualidades es visualizar cuánto error se produce. Pero ese error, obviamente, basado en una cierta cantidad de datos que puede transmitir. Por ejemplo, justo como vemos acá, se puede tener como una forma de medida un bit por cada millón, digamos que un error aceptable, ¿sí? Desde el punto de vista del técnico, del ingeniero. Sin embargo, desde el punto de vista del usuario, estas características se traducen de otra manera. Por ejemplo, de que no se escuche ruido o no se detecte distorsión a los oídos de la persona, ¿correcto? Asimismo, por otro lado, el hecho de que nosotros visualicemos un error, un bit de error por cada millón,
En cambio, el usuario reconoce la rapidez de la conmutación. Cuando usted compra un celular, lo que le interesa es que si reproduce una música, reproduzca de la mejor calidad. Y a su vez, cuando se comunica, cuando está llamando, cuando está enviando información en texto o cualquier otra situación, lo que nos interesa es la rapidez en la cual se envía y se recepta. ¿Ok? Asimismo, desde el punto de vista técnico, para nosotros es importante poner la atención en la degradación de la señal, ¿sí? Por otro lado, en el área del circuito y asimismo la disipación de potencia, es decir, la degradación de la señal significa a qué distancia podemos comunicarnos, digámoslo así. El área del circuito, qué tan pequeño o qué tan grande es el circuito que estamos utilizando. Entonces, sobre todo en la actualidad, que estamos en el auge de la nanotecnología, incluso microtecnología, quizás, no sé, o picotecnología, perdón, eh, ya el tamaño de los elementos, de los aparatos electrónicos, realmente es muy importante. A usted le interesa más que su celular alcance en el bolsillo que en su mochila, ¿sí? Y por otro lado, la disipación de potencia, es decir, para el usuario lo que se traduce esto es cuánto le dura el dispositivo encendido, qué tiempo le dura en el proceso de comunicación, ¿ok? Y asimismo por el lado del usuario pues tenemos los costos y las compatibilidades. Es decir, si yo compro un celular o digámosle una impresora, que mi impresora pueda ser utilizada tanto desde una computadora HP, desde una Sony o cualquier otro tipo, ¿sí? Es decir, las mismas cualidades que podemos hablar nosotros con eh, términos técnicos, pues el usuario lo ve de otra manera, pero en los dos casos, las características que representan a un dispositivo son los mismos, solo que se traducen de otra manera nada más, ¿ok? Y todas esas características estaban resumidas aquí en la tecnología, el tipo de tecnología que podamos utilizar. Por ejemplo, en el tamaño de los equipos se mejoró cuando la tecnología CMOS salió al mercado. Por lo tanto, los circuitos más pequeños son CMOS respecto a TTL. Obviamente, como dijimos, hay otras tecnologías, LDMOS, que ya se pueden hacer todavía mucho más pequeñas, pero lo que estamos hablando es de lo mismo, ¿correcto? Por lo tanto, hay que cuidar todas estas cualidades como ingenieros, como técnicos, dentro de la fabricación de circuitos eléctricos y electrónicos, ¿sí? ¿Preguntas, dudas? Bien, otro aspecto a tomar en cuenta dentro de las radiofrecuencias es el diseño, ¿sí? Cuando nosotros estamos diseñando circuitos integrados, es muy importante tener en cuenta los aspectos visualizados en la primera y segunda clase. ¿Qué significa eso? Los fenómenos electromagnéticos. Es decir, fíjense, cuando nosotros hablamos de circuitos integrados, los circuitos son tan pequeños, que realmente las líneas de transmisión que se están incorporando internamente para comunicar esos dispositivos pequeños, de la misma manera son muy pequeños, ¿correcto? Pero, aquí viene el pero. Asimismo, como son tan pequeños, la velocidad a la cual se comunican son demasiado altas. Las frecuencias son muy altas para este tipo de elementos. Entonces, ¿eso qué significa? Que aunque son pequeños, cuando se comparan con la longitud de onda, el tamaño de los chips se comparan con el tamaño de la longitud de onda, entonces podemos entrar nuevamente en los mismos problemas iniciales, pérdidas, desacople de impedancias y un sinnúmero de problemas más. Por lo tanto, es interesante siempre tener en cuenta que los dispositivos siempre sean mucho menores que la longitud de onda.
¿ok? Siempre, siempre, siempre en electrónica de radiofrecuencia hay que asegurar que los dispositivos sean muy, muy menores respecto a la longitud de onda. ¿Para qué? Para que no se produzcan los fenómenos electromagnéticos. Si eso nosotros podemos lograr, entonces los, eh, los elementos y las líneas de transmisión se comportan puramente resistivas. Y entonces el análisis, el resultado final de la línea perdón, de los conductores y de los elementos se reducen a un circuito básico, a un circuito de corriente continua. ¿Sí? Entonces, por ello es que desde el punto de vista de la fabricación, las técnicas de fabricación de los elementos, se utilizan desde el punto de vista de los dos tipos de circuitos, es decir, tanto técnicas de alta frecuencia como técnicas de baja frecuencia. Eso, la sumatoria de esas dos técnicas nos ofrecen a nosotros circuitos que trabajan correctamente en microondas. ¿Sí? Entonces, sin embargo, aquí hay otro pero, sin embargo, cuando nosotros vamos a construirlas, pues tenemos que tomar en cuenta esto si no cumplimos con que el circuito sea mucho más pequeño que la longitud de onda. ¿Ok? Mucho, mucho más pequeño significa por lo menos 10 veces en tamaño. ¿Sí? ¿Preguntas, dudas? Entonces, por ejemplo, y vamos a hacerlo, por ejemplo, si ya nos toca realizar la implementación de un amplificador de potencia, digamos un amplificador de audio, asegurarse de que la longitud de onda con la cual estemos trabajando sea mucho más grande que el tamaño de nuestros circuitos, es asegurarse de que no van a haber problemas por impedancias, pérdidas por desacople de impedancias y todos esos problemas vistos en las clases previas, ¿correcto? Si eso lo logramos, pues nos podemos quitar de lado ese análisis de impedancias que lo habíamos visto como algo muy importante también. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas? Bien. Eh, otra de las grandes diferencias entre, o mejor dicho, los aspectos importantes que podemos tomar en cuenta en altas frecuencias es precisamente la cuestión de impedancias, ¿no? Aunque esto ya vimos qué problemas generan y qué errores nos pueden producir en una comunicación, pues hay que hacer este resumen debido a que las impedancias son muy importantes, ¿sí? Cuando nosotros estamos hablando en circuitos, por ejemplo, de este tipo, esto es un seguidor de tensión nada más, en este circuito con amplificadores operacionales, nosotros siempre tenemos el comportamiento siguiente. A la entrada, la impedancia es muy, muy alta, que idealmente se considera infinita. Y sin embargo, a la salida, en cambio, la impedancia es muy, muy baja y que idealmente se le considera igual a cero. Es decir, lo interesante de esto es que ah, la impedancia es estable. Si usted fija un valor de impedancia, ese valor se mantiene pase lo que pase, ¿correcto? Sin embargo, en altas frecuencias, en microondas, por ejemplo, vimos que las impedancias cambian simplemente con cambiar la longitud de un conductor y asimismo varía o cambia simplemente con cambiar la frecuencia de trabajo. Por lo tanto, en este aspecto, la impedancia no es estable, es variable. Siempre va a tener un valor distinto para longitudes distintas, para frecuencias distintas, en cualquier punto del circuito, ¿correcto? Esa es una gran diferencia que podemos hallar entre bajas frecuencias y altas frecuencias, ¿sí? Ok, entonces, las unidades de medida, ¿sí? Cuando nosotros estamos hablando de circuitos de baja frecuencia y de alta frecuencia, entonces
lo importante es también saber cómo se miden las características. Esto también ya lo habíamos indicado, pero lo volvemos a visualizar. Las unidades de medida, tanto de las señales, de los ruidos y de la distorsión que se pueda visualizar o percibir en una señal, en bajas frecuencias o en circuitos de tipo analógicos, siempre nosotros las hacemos en dependencia de las corrientes y las intensidades, perdón, y las tensiones, ¿correcto? Entonces, en nuestro caso, en microondas, en radiofrecuencia, en cambio, todo se mide respecto a potencias. Lo podemos visualizar. Ustedes busquen un analizador de señal en su celular si quiere, descárguese y visualice qué valores le da. Todo tipo de valor le proporciona respecto a potencias. Ya no le dice voltios, ya no le dice amperios, sino más bien ahora le dice dB, ¿sí? Valores de decibeles. Ahora, ¿qué es el decibel? Pues el bel, realmente la unidad de medida es el bel, ¿sí? Deci significa 10 veces este valor. Se utiliza por ser muy pequeña, pues se utilizan los múltiplos, los decibeles, ¿correcto? Y le acompaña un M, ya veremos de qué se trata. Sin embargo, aquí esto se hace un procedimiento, creo que lo tenemos a continuación. Aquí está, pero ya lo vamos a ver, ¿ok? A ver, vamos a pasar directamente. ¿Cómo medimos los decibeles? Fíjense, lo único que hacemos es medir la potencia en watts, tal como la hemos hecho hasta ahora. La dividimos respecto a una base, respecto a una referencia. Esa referencia puede ser cualquiera. Esto se comporta casi como la tensión, ¿no? Usted la tensión, los voltios, tiene que medir respecto a una base, a una referencia. Para nosotros la referencia siempre es tierra, que es 0 voltios, ¿sí? Eh, pero habían ocasiones en las que yo les di un ejemplo, creo, que si quiero enviar 5 voltios, esos 5 voltios pudieran enviarse por dos líneas, en una línea 15 voltios, en el otro 20 voltios. Entonces, la diferencia entre los dos son 5 voltios. Por lo tanto, en esos casos, la referencia no es tierra, no es 0 voltios, sino 15 voltios. ¿Ok? Aquí sucede algo similar. La potencia que nosotros podemos medir se puede medir respecto a una referencia. Si nuestra referencia es 1 watt, por ejemplo, entonces el resultado de hacer este procedimiento matemático se denomina dB. Si la referencia es medida respecto a 1 miliwatt, entonces tenemos el dBm. Si la referencia es 1 microwatt, entonces tendremos dBu. Y así sucesivamente. Usted puede, no sé, inventarse cualquier tipo de referencia realmente, ¿sí? Solo que las más utilizadas son el dBm, el dB, el dBu y el dBi. Que eso quizás lo veamos o vamos a verlo en la otra asignatura que es de antenas. Allá se utiliza el dBi, ¿ok? Pero al menos ya sabemos cómo se están utilizando esas unidades de medida. Tener muy en cuenta que la potencia medida es el valor de la tensión RMS al cuadrado sobre la resistencia del sistema, ¿ok? De donde usted esté midiendo. Los valores RMS, ¿a qué se refieren? ¿Quién me puede ayudar ahí? Sería el voltaje real medido. Ya, son los valores pico, ¿sí? Acá lo tenemos de forma matemática. Son los valores pico a pico divididos para 2 raíz de 2. ¿Qué significa eso? Y aquí me gusta siempre poner este ejemplo, ¿no? Cuando nosotros estamos, bueno, no sé si ahora suceda, pero en mi juventud, pues si quería comprar un equipo de sonido, venía en la caja con una inscripción, ¿no? Que decía 2000 watts de potencia. Pero más abajito de esa inscripción venía con letras más pequeñitas 200 watts RMS, ¿sí? Es decir,
watts de potencia son, o aquí también los voltios, son los valores máximos tanto hacia arriba como hacia abajo, es decir, el máximo valor y el mínimo valor. La diferencia entre ellos se mide de forma natural, pico a pico. A eso se le llama pico a pico. El valor RMS, en cambio, es si de esos valores pico a pico recorto los picos más grandes que están hacia abajo y los picos más grandes que están hacia arriba, entonces obtengo una forma de nivelación de los valores, ¿correcto? Por eso que al valor RMS se le puede llamar un resultado promedio, ¿sí? Entonces, eso no hay que olvidarse a qué se refieren los valores RMS y los valores pico a pico, ¿ok? Entonces, para nosotros, ¿qué nos sirve como ingenieros y en cualquier asignatura en la que usted esté midiendo algún tipo de valor? Siempre va a utilizar los valores RMS, no los valores pico a pico, ¿sí? ¿Por qué? Porque son los más estables, es decir, son valores estables y son los valores más reales que podemos tener. Si utilizamos los pico a pico, pues serán valores ficticios que quizás no se llegue a obtener, ¿sí? Eso nada más. No sé, preguntas, dudas. Inge, disculpe una pregunta. Sí. O sea que el valor pico podría decirse que es la amplitud de una señal. Los dos tipos, el RMS y el pico a pico, son amplitudes, ¿sí? Son amplitudes, pero como dijimos, el pico a pico, lo que me dice es la medida del pico máximo, lo que más pueda subir, y por el otro lado me dice cuánto puede disminuir, cuánto mínimo puede disminuir. En cambio, el valor RMS es como si yo corto esos valores picos, porque no siempre se da así, es decir, más o menos así, digámoslo, algo parecido a esto. Si yo tengo una señal de este tipo, viene, ¿sí? Fíjense, digamos que tengo esta señal, ¿ok? Entonces, si nos fijamos, los valores picos máximos, 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 son solamente estos de aquí. Este como máximo, este como mínimo, este otro también como máximo, máximo, y tenemos como mínimo estos de acá, ¿correcto? Que cuando la señal, digámoslo así, por el azar, llegó a esos valores, esos son los picos, los valores pico a pico, la diferencia que existe entre ese valor máximo y ese valor mínimo. Entonces, si nosotros recortamos esa señal, es decir, si quisiéramos borrarlas esas señales, entonces obtendríamos una especie de señal más o menos estable a ese valor, o quizás un poquito más abajo, no sé, por aquí como valores positivos y acá como valores negativos. Y a esto, a la diferencia de estos valores, se le denomina RMS, ¿sí? No se le toma en cuenta los picos porque solo suceden en muy pocas ocasiones. Entonces, la señal siempre va a estar dentro del rango del valor RMS, ¿sí? A eso se refieren estas dos cualidades. ¿Dudas? Ok. Bien, hasta ahí las demás observaciones, digámoslo así, eh, dentro de las altas frecuencias, ¿sí? En esta diapositiva, ustedes pueden observar un sistema de comunicaciones básico, un sistema de comunicaciones genérico, ¿ok? Esto sí tenemos que aprendernos obligados. Es decir, vamos a tratar de darle sentido, vamos a tratar de descomponer a la gráfica en diferentes elementos, ¿sí? Una de las formas en que podemos hacer esa descomposición para poder acordarnos de qué es lo que se trata
es precisamente de forma horizontal o de forma vertical, ¿sí? De forma vertical, si se fijan, ya tiene al menos unas 3 subdivisiones, ¿sí? Tenemos esta como una primera subdivisión, esta de acá una segunda y esta de acá una tercera, ¿sí? Si hacemos una subdivisión horizontal, podemos separar en la mitad. Aquí. Podemos cortar al sistema en dos. ¿Y qué es lo que podemos observar? Así de sencillo. En la sección inferior, para nosotros tenemos un circuito transmisor. Todo ello corresponde a un circuito transmisor. Y en la parte superior tenemos un circuito receptor. Así de simple, ¿sí? Entonces, nuevamente, separación horizontal se separa en transmisor y receptor. Separación vertical, en cambio, tenemos banda base, frecuencias intermedias, por eso aquí está IF, frecuencias intermedias, y frecuencias altas o radiofrecuencia. ¿Ok? Eso respecto a una subdivisión de manera general. Permítanme un ratito, ¿sí? Listo, entonces continuamos. Perdón por la interrupción. Saben que estamos en familia, así que a veces tenemos distractores. Bien, entonces, esa era una forma de poder visualizarles, ¿sí? De manera muy general. De manera un poquito más específica, vamos a describirlos cada una de las secciones, ¿sí? Entonces, si las describimos de forma vertical, tenemos que las subdivisiones son 3, ¿no? Banda base, frecuencias intermedias y radiofrecuencia, ¿ok? Obviamente a la sección de radiofrecuencia, RF, nos referimos a cualquier tipo de frecuencia alta, es decir, incluso a las microondas, ¿correcto? Y sobre todo, esto representa también circuitos de microondas, ¿correcto? Entonces, banda base, vamos a describirlo más a profundidad. En la banda base se genera la señal, ¿sí? Se genera y se recupera en dependencia si estamos en el transmisor o en el receptor. Entonces, si la vemos desde la parte de abajo, aquí en la sección banda base, se genera la señal, se modifica la señal, se mejora la señal, se modula, se hace todo lo que usted quiera, cualquier procedimiento necesario para que ésta pueda ser transmitida. Entonces se pasa al siguiente nivel, que son frecuencias intermedias. En estas frecuencias intermedias también se realizan otro tipo de modulaciones. Es decir, si usted solamente quiere trabajar, digamos que en un Arduino, el Arduino no necesita ser transmitida, digamos que por el aire, ¿correcto? Solamente quiere comunicarse desde su Arduino hasta la computadora. Por lo tanto, tenemos una cierta manera de levantar o aumentar esa frecuencia. Y bueno, hay formas distintas que ya lo veremos en dependencia de los temas. Es decir, lo ideal es, para pasar de banda base a frecuencias intermedias, debo hacer algún procedimiento que me permita aumentar esa frecuencia de trabajo, ¿sí?
Esos procedimientos de banda base y de frecuencias intermedias, ustedes ya lo ven en otras asignaturas. Por ejemplo, en banda base, usted tiene procesamientos digital de señales, PDS, asignatura dedicada para ello. Usted cuando está tratando PDS es banda base. Tiene también, ¿qué más tiene? ¿Qué más tiene? No sé si es teoría de comunicaciones, no sé cómo se llama la asignatura. Es decir, aquí incluso se encuentra toda la electrónica previa, todo lo que usted hacía con flip-flops, con puertas, con transistores, todo ello está tratando en banda base, ¿sí? Entonces, asimismo sucede para frecuencias intermedias. Los procedimientos de modulación, digitalización, filtrado, todo eso lo ve en otras asignaturas adicionales. ¿Qué? Ah. Bien, entonces, lo que a nosotros nos corresponde es sobre todo la tercera sección, es decir, la sección de RF, ¿sí? Sin embargo, también vamos a ver algunas características de las otras bandas, ¿ok? Ahora, de la parte del receptor, es decir, si hacemos la separación horizontal, en el receptor tiene que suceder el procedimiento contrario, ¿sí? Es decir, inicialmente usted generó la señal, filtró, mejoró, hizo todo lo que quiso, aumentó la frecuencia para que ésta pueda ser transmitida. Fíjense, viene acá a la transmisión, antena transmisora. Esa señal tiene que llegar a una antena receptora. Para poder obtener nuevamente la misma señal original en banda base, el procedimiento tiene que ser lo contrario. Si aquí en radiofrecuencia la frecuencia fue muy alta, tengo que bajarla de alguna manera para que pueda ser trabajada nuevamente. Esa forma de bajar la frecuencia me genera otros procedimientos más que ya los vamos a ver. Y al final, nuevamente a bajar las frecuencias para que pueda ser demodulada y a la final obtenida la señal original. Ese es el procedimiento de un sistema de comunicaciones. Realmente cualquier tipo de comunicaciones hace eso, ¿correcto? Entonces, esto sale, mejor dicho, en las pruebas. Esto es muy importante, hay que saberse. Esta gráfica sí les pido de por favor aprenderse, ¿correcto? Bien, entonces esa es ya la segunda aproximación, ¿correcto? Nuevamente, primera aproximación, la división horizontal y vertical. Horizontal en transmisor y receptor. Vertical, banda base, frecuencias intermedias, frecuencias altas o radiofrecuencia. Segunda aproximación, banda base, generación de la señal, implementación de procedimientos de datos, incremento de la frecuencia, pasamos a las frecuencias intermedias para filtrar, modular y otro tipo de cosas más. Y nuevamente, incremento de frecuencias para ser transmitida en la parte de transmisión. En la recepción se toma la señal, se baja la frecuencia con procedimientos que ya lo vamos a ver y hasta que se baja nuevamente la señal para poder recuperar la información original, ¿sí? Esa es la segunda aproximación. Tercera aproximación. En la tercera aproximación vamos a ver qué es lo que hace cada uno de los dispositivos que nos corresponden a la asignatura, ¿sí? Como dije, sobre todo aquí, ya lo ven en otras asignaturas. Entonces, ahí todo lo que se puede hacer es obtener la señal, digamos que desde un micrófono quiero grabar la señal, digitalizo la señal, ¿sí? Incremento la frecuencia de trabajo, tengo que modular esa señal para que pueda ser transmitida, la digitalizamos, la volvemos a intercambiar si es necesario, a analógico, y realmente es necesario, ¿sí? Y una vez que incrementamos otra vez la frecuencia, hacemos lo siguiente. Aquí es donde a nosotros nos interesa, o esto es lo que vamos a recibir en el resto de la asignatura. Primero, tenemos convertidores de frecuencias, ¿sí? Para nosotros, este dispositivo es el que nos permite incrementar las frecuencias.
lo que dijimos, ¿no? Para que pueda ser transmitido, tiene que incrementarse la frecuencia. Sus comunicaciones en sus celulares, por ejemplo, se comunican a alrededor de 900 megahertz hasta máximo 5 gigahertz, ¿sí? Que por ejemplo es el Wi-Fi último que salió. Pero sin embargo, sus celulares internamente no generan la información a esa velocidad. Es imposible. Solamente se incrementa la velocidad, la velocidad de transmisión o la frecuencia de trabajo por, a la hora de transmitirse la señal. ¿Y por qué se hace esto? Por una razón, por dos razones específicas. Una, si incrementa la frecuencia, incrementa la velocidad de transmisión de información. Y dos, si incrementa la frecuencia, disminuye esto de acá, que es la antena transmisora y receptora. ¿Ok? Por eso es que sus celulares pueden tener antenas muy pequeñitas, a diferencia de sus radios, digamos que antiguos, incluso de su mismo celular. Su celular no toma señales de radio si no tiene incorporados los audífonos, porque la antena necesita ser más grande. No puede incorporarse dentro del mismo dispositivo. Por esta situación, ¿sí? Porque las señales de radio trabajan a frecuencias bajas respecto a las frecuencias de comunicaciones celulares o Wi-Fi o lo que sea, ¿sí? Entonces, ese es el primer dispositivo que nosotros vamos a visualizar. Quizás no en ese orden, pero vamos a verlo. Por otro lado, tenemos el amplificador. Ya ustedes debieron haber trabajado con el amplificador. Sin embargo, también vamos a hacer algunas referencias rápidas porque hace falta indicar algunos aspectos que diferencian del trabajo a bajas frecuencias, ¿sí? Y por otro lado, los filtros. De la misma manera, ustedes ya debieron haber visto el funcionamiento de filtros, la implementación de filtros con elementos activos y pasivos, pero asimismo lo vamos a recordar, vamos a ver algunos tipos de filtros por las distinciones que se pueden hacer en altas frecuencias. ¿Ok? Y si se fijan, eso en la parte transmisora, pero en la parte receptora es lo mismo. Por lo tanto, esos tres elementos son los que nos sirven o es lo que nosotros vamos a trabajar en la asignatura. ¿Ok? Entonces, si se fijan, tenemos otro filtro, amplificador, filtro, nuevamente el mezclador, que es el mismo de acá, el convertidor de frecuencia, filtro otra vez, amplificador otra vez. Es decir, tres elementos nos corresponden en el trabajo de nuestra asignatura, ¿ok? Que son específicamente estos de aquí, ¿ok? De eso corresponde el resto de la asignatura. Por lo tanto, si quieren ir adelantando, pues buenísimo, ¿sí? Solamente trabajaríamos con proyectos. Entonces, incluso, de acuerdo a esto, se generan los proyectos también. Podemos hacer proyectos de implementación de distintos tipos de sistemas de comunicaciones. Ya les iré proponiendo algún tipo de proyecto para la asignatura. Si quieren adelantarse un poco, los proyectos que me interesarían en esta asignatura es, por ejemplo, la descripción de los sistemas de comunicaciones que se pueden usar en Arduino. Así trabajé el semestre anterior, pero casi no tuve muy resultados profundos. Entonces, en esta ocasión quisiera lograr obtener la descripción de esos sistemas, ¿sí? Por ejemplo, esto es la base para su sistema de comunicaciones Wi-Fi, la base para sistema de comunicaciones Bluetooth, eh, Zigbee, LoRa, es decir, cualquier sistema de comunicaciones que usted haya escuchado tiene que basarse en esto. Entonces, la idea del proyecto, incluso ya les adelanto, es poder dar una descripción científica, una descripción de ingeniería de cada uno de estos sistemas. Porque simplemente vamos a la tienda, lo compramos, eso no nos sirve, ¿sí? Eso es para el técnico, para el tecnólogo.
Entonces, nosotros necesitamos adentrarnos un poquito más al respecto y conocerlos qué podemos hacer, ¿sí? Ya les voy adelantando. ¿Preguntas, dudas? ¿Quién quería decir algo? Inge, una pregunta. Digamos que todo esto sigue así de la cuarentena, ¿los proyectos serían igual simulados Sí, o sí, cómo? sí. Llegaríamos igual a una descripción teórica y a una simulación como máximo. Ajá. Sí, Ya, entonces, y la descripción sería, o sea, armar lo que el sistema de comunicaciones y especificar justo lo que está así como en este gráfico, ¿no es cierto? exacto, exacto. Las Ya, especificaciones de cada elemento me gustaría. Y además, como esto es solamente un sistema básico, los sistemas ya implementados siempre tienen algo más, algo menos. Entonces, eh, eso es lo que me interesaría que podamos estudiarlos de cada tipo de sistema de comunicación. Ujú. Listo. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? Inge, una pregunta, o sea que si es que, pero también el Arduino permite hacer las interfaces con los filtros. Claro que sí. Entonces, Bueno, si es que sería así una interfase, pero ya nos especificaría el tipo de sistema de comunicación que usted desea, o nosotros escogemos un sistema parecido al que nos está mostrando en la pantalla. sí, en el semestre anterior lo que hice fue decirles, a ver, tenemos sistema de comunicaciones Bluetooth, ya, estúdiele el Bluetooth. Obviamente con base a este sistema de comunicaciones básico, o sea, esa es la idea. Entonces, yo les nombraba al Arduino porque es lo que nosotros podemos obtener a la mano. Entonces, en caso de querer hacer alguna práctica, alguna prueba, yo les había indicado que pueden tomar los elementos que se encuentran al alcance para Arduino. Sin embargo, o sea, la idea es que elija cada estudiante o cada grupo, si quieren hacer en grupos, el sistema nada más. Usted elige un sistema y lo estudia. Esa es la idea, ¿sí? Entonces, la sugerencia es elegir un sistema, pero que se implemente en Arduino, porque podemos hacer pruebas, podemos hacer comprobaciones de funcionamiento, podemos dañar los elementos. Entonces, si yo tomo el Bluetooth de mi celular, no puedo ni siquiera abrirle para ver. Entonces, la facilidad que nos presenta Arduino es precisamente eso, que nosotros podemos incluso dañar y el repuesto pues cuesta $3 que está al alcance de cada uno de nosotros. O sea, esa era la idea de proponerles los sistemas de Arduino, ¿sí? Eso, no sé, ¿alguna otra inquietud? Bien, entonces hasta ahí ya conocemos, es decir, tenemos una tercera aproximación para poder conocerle perfectamente al sistema de comunicaciones básico, ¿sí? Ahora, podemos hacer una última aproximación describiendo específicamente las, eh, las funciones que tiene cada elemento, ¿sí? Por ejemplo, desde aquí podemos empezar. Al recibir una frecuencia bastante baja, este convertidor de frecuencia lo que hace es multiplicar, ¿sí? Mezclar. Aquí me ha sucedido mucha confusión, los estudiantes se confunden respecto a dos tipos de mezcladores. Por un lado, el mezclador que está más cotidianamente en nuestros oídos, aquella persona el DJ, mejor dicho, al DJ se le llama mezclador, ¿correcto? Entonces la gente se confunde porque creen que el mezclador de radiofrecuencia se trata de mezclar las amplitudes. Es decir, el DJ lo que hace con las señales es mezclar las amplitudes de manera que tengan un mismo tono y un mismo volumen para que se pueda escuchar correctamente la música. En nuestro caso, no sucede eso. En nuestro caso, este mezclador o convertidor, como quieras llamarle, lo que hace es incrementar la frecuencia que le llega, ¿sí? Incrementa la cantidad o el valor de la frecuencia, más no en amplitud. La amplitud se mantiene igual, quizás en algunas circunstancias sí se incrementa un poquito, pero la idea de este mezclador de radiofrecuencia es solamente aumentar
el valor de la frecuencia, ¿sí? Y cuando ya lo veamos, vamos a ver que también nos disminuye, así como puede aumentarnos, ¿sí? Entonces, cuando vemos que este elemento aumenta, sucede algunas dificultades. Se incrementan siempre en los elementos y en los circuitos ruido y distorsión. Eso es muy importante y lo vamos a ver a continuación, ¿sí? Entonces, cada vez que la señal llega a un elemento, la señal sale incorporada ruido y distorsión. Por lo tanto, viene para acá, como las señales son muy pequeñas, tiene que amplificarse. Pero como también se amplifica el ruido y la distorsión previa, entonces tenemos que filtrar. Por eso es que el filtro se necesita que elimine esos problemas de ruido y distorsión y así solamente salga la señal deseada. Cuando receptamos, sucede algo similar. En el aire, cuando es transmitida esta señal, el aire también genera como un elemento más del circuito ruido y distorsión otra vez. Y por lo tanto viene acá un filtro que me ayuda a eliminar esos problemas. Además, por ejemplo, si estamos hablando de una estación de radio, digamos que este transmisor es transmisor de una estación de radio, ¿qué sucede en nuestras antenas? En nuestras antenas recibimos todo tipo de señales, no solo la que fue transmitida aquí. Por lo tanto, por eso se le denomina a este filtro como selector, ¿sí? Es un selector de banda o un selector de señal. Entonces, a la vez que elimina ruido y distorsión, también lo que hace es solamente tomar la señal que deseamos y eliminar el resto. Por eso esto es un filtro. Nuevamente, ya que las señales que viajan por el aire son muy bajitas, de potencias muy bajas, tenemos que incrementarlo con un amplificador adicional. Este amplificador se denomina LNA, que es un tipo de elemento que vamos a tratarlo en clase, y lo que nos ayuda es a amplificar la señal incorporando la mínima cantidad posible de ruido y distorsión. Y por lo tanto, aún así, tenemos que volver a filtrar porque se incrementa de todas maneras alguna cantidad de ruido y distorsión. Viene nuevamente, se filtra, como este es un elemento circuital, otra vez se incrementa otra cierta cantidad de ruido y distorsión. A la hora de disminuir la frecuencia, esto de aquí disminuye, como dijimos, al igual que incrementa, acá disminuye la frecuencia, se disminuye tanto con los valores de ruido y distorsión implementados por estos elementos. Por eso hay que volver a filtrar y otra vez volver a amplificar solamente las señales deseadas. Y así obtenemos la señal original, ¿sí? Entonces, fíjense, el principal problema, obviamente fuera de acoples de impedancias, pérdidas por impedancias y cosas así, el principal problema es el filtro, el ruido y la distorsión, ¿sí? Por lo tanto, vamos a verlo a continuación. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Dudas? Me voy a saltar esta partecita. Realmente respecto a las tecnologías de fabricación, tenemos la tecnología BiCMOS y LDMOS como habíamos indicado. Más bien en esto ya nos vamos a adentrar en las siguientes clases, así que voy a tratar de saltarme a lo que nos interesa, ¿sí? Más bien directamente por acá. Esto es lo que nos interesa para solucionar. Bien, tenemos dos principales problemas con nuestra señal, ¿sí? Tenemos, como dijimos, el ruido y la distorsión. En otras palabras, la linealidad es un concepto que nos representa a la distorsión que nosotros llamamos, ¿sí? Entonces, perceptiblemente, no sé cómo se diga esto, es decir, nosotros podemos percibir eh, el problema como distorsión, pero dentro de la ingeniería, dentro de la práctica, se le denomina linealidad o no linealidad, ¿correcto? Ya vamos a ver de qué se trata. Entonces,
el ruido en un circuito, dice, es introducido y visto como un conjunto de señales parásitas, ¿sí? Y por lo tanto limita el nivel mínimo de la señal de un receptor. Aquí me disculpo, yo ya les voy a subir una presentación completa con la que ya se hace una aclaración, ¿sí? La linealidad no corresponde a esto, por favor. Esto no es correcto, ¿ok? Entonces, ruido, primero que todo, es todo tipo de elemento que se incorpora desde el exterior de la señal, ¿ok? Entonces, ¿qué tenemos como exterior a la señal? Como exterior tenemos circuitos y tenemos otros tipos de señales. Por lo tanto, el ruido puede deberse a esos dos tipos de problemas, ¿ok? Por lo tanto, por eso dijimos que cada elemento de un circuito, digamos que cada capacitor, cada inductor, cualquier tipo de elemento que a usted se le ocurra, siempre introduce una cierta cantidad de ruido y asimismo una cantidad de distorsión en la señal que está recibiendo. Entonces, ese es el primer problema del ruido que puede generar los elementos. Y siempre va a estar sobre la señal que nos interesa, la señal de datos. Por otro lado, como dijimos, la otra fuente de ruido son las señales externas, es decir, como vimos, cuando estamos transmitiendo una señal de radio hacia el exterior, esta se va a mezclar con el resto de señales que se encuentran emitiéndose también muy cerca a ella, ¿sí? Quizás también se puede dañar esa señal por digamos que por el calor del ambiente, se puede introducir otro tipo de ruido no sé, por los problemas que se generan en las industrias, ruido real y cosas parecidas, ¿sí? Es decir, todo lo que externamente le puede dañar a nuestra señal de datos se denomina ruido, ¿sí? Por otro lado, linealidad. La linealidad consiste en lo siguiente. Por eso es que me disculpaba por ese concepto de ahí. Nosotros tenemos que visualizarle desde un punto de vista de sistema, al igual que cuando analizamos los parámetros S, a cualquier tipo de elemento, ¿correcto? La linealidad dice lo siguiente. Si yo tengo en la entrada una señal de tipo sinusoidal y mi sistema, digamos que el trabajo de mi sistema era amplificar, ¿sí? Digamos que todo lo que esté dentro, haya lo que haya, lo que hace es amplificar la señal. Entonces, a la salida solamente debiera generarme una amplificación y por lo tanto el resto de la señal, la frecuencia, la cantidad de corriente, todo tiene que ser igual. Solamente cambia lo que debe cambiar, ¿correcto? A eso se le llama linealidad. Tal como ingresa, debe salir, ¿ok? Esto no sucede en la vida real. Como dijimos, todo elemento genera eh, un problema contrario a la linealidad, es decir, la no linealidad. Por lo tanto, lo que nos interesa es la no linealidad. ¿Qué significa eso? Que la señal que sale a partir de esa señal sinusoidal no solo sale amplificada, sino también sale distorsionada. Entonces, ¿a qué nos referimos? Es decir, puede salir de esta manera. Sale amplificada, pero también sale recortada. ¿Ok? Entonces, a eso se le denomina no linealidad. No sé si estamos claros. La no linealidad, en pocas palabras, sería la distorsión, por eso se le conoce como distorsión, se le considera como la cantidad de distorsión que puede provocar un sistema a la señal de entrada, ¿sí?
visto como distorsión, por ejemplo, recorte de la señal en amplitud, desfasaje de la señal o la sumatoria de los dos, desfasaje y recorte de la señal. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Preguntas? Ahora, esto de acá es algo, es importante. Vamos a visualizarlo. ¿Ok? Todo está claro. Muy bien, gracias. Esto de aquí es importante, ¿sí? Si nosotros sabemos que el ruido se incorpora por cosas que no tienen nada que ver con la señal, entonces a la señal de entrada se le va a sumar este tipo de comportamiento. Vamos a verle así. ¿Sí? Esto para nosotros es ruido en el dominio del tiempo. Mantiene la forma, pero con señales parásitas sumadas a ella. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacemos para que la señal que yo necesito retomar, para la que yo necesito detectar, sea detectable? Es decir, imagine que la cantidad de ruido es tan grande que se suma no solo así como la señal de color rojo, sino también se suma así. Prácticamente se hizo indetectable, ¿correcto? Y eso sucede realmente en la vida real. Entonces, ¿cómo hacemos para que se pueda detectar la señal original? La primera solución es que se amplifique la señal original. Si la amplificamos lo suficiente, entonces la potencia de esta señal será suficientemente detectable y se podrá eliminar la señal que se incorpora como ruido, ¿sí? Entonces, la forma de solucionar es incrementando la potencia, amplificando, ¿sí? Ahora, ¿cuánto amplificamos? ¿Cuánto puede amplificar una señal? Si incremento, ¿qué es lo que va a suceder? En algún momento, los elementos que incorporan o que se encuentran dentro del sistema ya no van a tener suficiente cantidad de trabajo, es decir, en algún momento se van a saturar, ¿sí? Por lo tanto, la saturación, ¿qué es lo que nos genera a nosotros? La distorsión, la no linealidad, ¿sí? ¿Qué es la saturación en un transistor o en un diodo? La saturación significa que, por ejemplo, si estamos hablando de un diodo de esta manera, si mi señal viene así y quiero amplificar, se amplifica, pero se satura. En el momento en que está saturado, corta. Baja otra vez, se satura inferiormente, corta. Y por lo tanto, la saturación es el problema que produce la no linealidad. ¿Sí? Entonces, por eso es que decía, esto sí es importante, por eso es que el ruido limita el nivel mínimo de la señal que se puede tener en un receptor. Y por el otro lado, la no linealidad limita la potencia máxima que se le puede dar a la señal. ¿Ok? Entonces tenemos un límite, tenemos un rango de trabajo específico. La señal no puede ser tan pequeña para que se pierda dentro del ruido, pero tampoco puede ser tan grande como para que empiece a distorsionarse o empiece a producirse no linealidad en la señal. ¿Ok? ¿Preguntas, dudas? Ok, gracias, gracias. Bien, entonces aquí vamos a ver cuáles son las razones por las que se generan el ruido electrónico, ¿sí? Tenemos tres fuentes de ruido bastante problemáticos, bastante conocidos y que además en algunos casos se pueden eliminar, ¿sí? En primera instancia tenemos el ruido térmico, que en inglés se le conocería como noise floor y creo que muchos autores también lo conocen así. ¿Qué significa eso? Se denomina térmico porque cuando estamos hablando de electrónica, nosotros estamos hablando de conductores, ¿sí?
Una bobina es un conductor, solo que enrollado. Un capacitor son dos conductores, solo que cortados y en la unión separados por un dieléctrico. Y así sucesivamente, ¿correcto? Transistores, diodos, es decir, dentro del mundo de la electrónica digital, el diodo es el elemento más básico. Entonces, ¿cuál es el comportamiento interno del diodo? Pues internamente tenemos electrones que se mueven de un lado a otro para que éste conduzca o para que no conduzca, es decir, hace una barra en la mitad, en la unión de los elementos NP, y si esa unión se hace muy gruesa, entonces deja de conducir. Es decir, cuando nosotros estamos hablando de electrónica, estamos hablando de lo mismo en cualquier elemento que estemos tratando, ¿correcto? Entonces, ¿eso qué significa? Que el fenómeno que ustedes ven, por ejemplo, en los cables de corriente, en los postes, cuando hay demasiado sol, los cables se cuelgan, ¿sí? Es más o menos algo así como esto. Entre dos postes, si tenemos demasiado sol, el cable se observa algo así. Pero cuando disminuye el calor o cuando existe, o cuando hay frío, entonces se encuentra casi en su totalidad estirado, ¿sí? O sea, no tiene esa curva. Obviamente sabemos de qué se trata, ¿no? No es que por arte de magia se incrementa la longitud del cable, sino que, ¿qué es lo que sucede? Que en dependencia de la cantidad de calor, los electrones se pueden soltar aún más de su núcleo de manera que se puede estirar, ¿sí? Entonces, ahora, visualizando desde el punto de vista interno, los electrones se están soltando. Eso significa que tienen más facilidad de movimiento entre un átomo y otro, lo cual se traduce para nosotros en una corriente, ¿correcto? Por lo tanto, a medida que incremente la temperatura, vamos a tener un incremento de corriente que se debe a esa temperatura. Y como es una corriente que no corresponde a la corriente que nosotros enviamos como dato, como información, entonces eso es ruido, ¿sí? Cuando nosotros trabajamos los elementos a 0 grados centígrados, aún así se encuentra una cierta cantidad de conducción de corriente eléctrica. Eso significa que aún así tenemos una cierta facilidad de que los electrones se muevan. Peor aún a la temperatura del ambiente, ¿correcto? Por lo tanto, siempre vamos a tener un ruido térmico. Siempre vamos a tener ruido térmico en todo tipo de sistema de comunicaciones. ¿Ok? Y a esto se debe de que cuando estamos hablando en servidores, por ejemplo, usted tiene que colocar todas sus computadoras, todos sus CPUs en un cuarto de refrigeración, ¿sí? Porque disminuimos pérdidas por incremento de calor o incremento de temperatura, ¿sí? Seguimos. Después de este tipo de ruido térmico, también tenemos los que se denominan no correlacionados. ¿Qué significa? Que son señales que se incorporan de otros sistemas de comunicaciones. Es decir, tenemos, como habíamos indicado, las señales que se están transmitiendo a la vez desde cualquier otro tipo de transmisores. Es decir, nuestra señal de información se puede mezclar con cualquier otro tipo de señales. ¿Ok? Como dijimos en la transmisión de una radio, de una estación de radio, tenemos otras estaciones de radio que también están transmitiendo. Por lo tanto, esas señales van a tener armónicos y esos armónicos van a coincidir con nuestra frecuencia de trabajo y eso también es otro tipo de ruido incorporado desde el exterior. No tiene nada que ver con nuestro sistema, por eso se denomina no correlacionado. Por lo tanto, existe el tipo de ruido correlacionado. ¿Qué significa eso? Que tenemos señales que se originan de nuestra misma señal. ¿Ok?
en los sistemas o en los elementos. ¿A qué se refiere con esto? En definitiva, esto es la no linealidad. ¿Ya? El ruido correlacionado es la no linealidad. ¿Por qué sucede esto? Vamos a ver si lo tengo más acá. Sí, pero creo que vamos a dejar para la siguiente. Bien, ¿a qué se refiere esto? La, la no linealidad dijimos que era la distorsión, ¿correcto? Distorsión. Es decir, en un diodo, facilito, ¿para qué sirve el diodo? Para regular, ¿correcto? Es decir, de una señal alterna, podemos regularla y obtener, si es bueno el diodo, entonces obtenemos una señal así, pero realmente no la tenemos. Recorta en un sentido, ¿correcto? Solamente recorta un semiciclo, por lo tanto tenemos esto de aquí. En pocas palabras, recorta la parte inferior. Perdón, eso no es correcto, sería así, de esta manera. Eso es no linealidad, eso es distorsión, ¿sí? Pero ¿por qué se debe a este corte? Es decir, teóricamente el diodo lo corta y simplemente se acabó, ¿correcto? Es decir, no tiene desde el punto de vista de la electrónica, el diodo ya no tiene capacidad de transmisión. Si lo vemos desde el punto de vista del diodo, recuerden que la conducción es cuanto menos se hace esto, cuanto menos aparezca, entonces más conductor es. Cuanto más grosor tiene, menos conductor es decir, se vuelve un no conductor, por eso es un semiconductor, ¿correcto? Entonces, cuando yo quiero que conduzca, la capacidad máxima que tiene de conducir es cuando esto de aquí se elimina. Esto de aquí se elimina. Y además, los electrones que pueden llegarle a ese diodo por un lado son transmitidos porque se chocan internamente con los electrones que tiene dentro. Y por lo tanto, tiene una limitación con la cantidad de corriente que puede transmitirse, ¿sí? El choque que puede tener, si aquí incremento, 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 en algún momento va a existir un punto máximo en el que cada uno de estos electrones choquen con estos internos. Pero en algún instante habrán más electrones queriendo chocarse con los elementos que ya no tiene el diodo. Por lo tanto, a eso se le denomina recorte, eso es la distorsión, ¿sí? Pero eso desde un punto de vista. Ahora, desde el punto de vista de la señal, en cambio, tiene otro comportamiento. Este es solamente el comportamiento desde el interior del diodo, ¿correcto? Ahora, desde el punto de vista de la señal, en cambio tenemos lo siguiente. Cuando yo tengo una señal de este tipo y la llevamos o la trasladamos al ámbito de las frecuencias, es decir, la pasamos por una transformada de Fourier, desde el ámbito del tiempo, esto es una señal en el dominio del tiempo, al pasar al dominio de la frecuencia, ¿qué es lo que nosotros visualizamos? ¿Quién recuerda? Vimos incluso en un video, que si recuerdan, en el videíto de las señales de audio, de las señales musicales. ¿Qué sucede cuando se pasa por una transformada de Fourier? Y que también deben estarlo viendo en PDS. Obviamente es distinta la transformada de Fourier en PDS que en esta, que en esta asignatura, pero a la final es la misma idea. Las Lo que, señales de pulsos. dígame, Que la señal pasa a pulsos. ya, ¿por qué?
en relación con la frecuencia, ya no en el tiempo, sino con la frecuencia. Correcto, sí. Es decir, en pocas palabras, estamos descomponiendo la señal. Es decir, cuando usted pasa una señal del dominio del tiempo por una transformada de Fourier, empieza a ver cuáles son las componentes de frecuencia que están incorporándose en esa señal. En pocas palabras, se descompone en todas las componentes de frecuencia. Por lo tanto, nosotros podemos observar, digamos que una señal así, una así. En el dominio de la frecuencia tenemos así, ¿no? Un conjunto bastante grande de componentes frecuenciales. La suma de todas esas frecuencias hace que nosotros visualicemos en el dominio del tiempo una señal así. Entonces, ¿qué sucede si a esa señal la hago pasar por un diodo, a esta señal en el dominio del tiempo? El diodo va a recortar, digamos que esta señal de aquí. El recorte de esa señal en el dominio del tiempo, en el dominio de la frecuencia es como que yo eliminara estas dos frecuencias de acá, teóricamente, ¿no? Idealmente. No sé si sean esas realmente. Pudiera ser esta de aquí, pudiera ser esta de aquí, o pudiera ser cualquiera que sea realmente, ¿sí? Entonces son estas de acá. ¿Eso qué es lo que nos está indicando? Que cuando yo tengo la señal original, vamos a verlo por acá. Cuando yo tengo la señal en el diodo, una señal sinusoidal, y pasa a la salida recortada, significa que yo estoy incorporando una señal adicional por aquí. Y esa sumatoria hace que se recorte acá la señal sinusoidal. Y no es solamente eso, ¿no? Es un conjunto de nuevas señales que se van incorporando para que a la final la sumatoria de esas señales genera a la salida una señal distorsionada. ¿Ok? Por eso esta descripción de la no linealidad es desde el punto de vista de la señal. Hay que acordarse el punto de vista de la electrónica del elemento, en cambio es la capacidad máxima que tiene el elemento de poder transmitir una señal, ¿correcto? Eso no olvidarse, por favor. Pero para nosotros nos interesa esto de aquí y realmente también funciona con esa descripción, ¿ok? Entonces, ¿a qué se debe la no linealidad? ¿A qué le llamamos no linealidad? A la incorporación de nuevas señales, a la sumatoria de nuevas señales. ¿De dónde salen estas señales? Del elemento, ¿sí? El elemento incorpora esa cantidad de señales por su naturaleza y además por la naturaleza de la señal que ingresa. No es lo mismo si yo le envío una señal sinusoidal y me haga ese recorte, que si yo le envío una señal distinta, me va a enviar o me va a sacar otro tipo de distorsión. Por lo tanto, dependerá de la naturaleza del circuito, pero además de la naturaleza de la misma señal. Por eso se le denomina, por eso dijimos que se le denomina señales correlacionadas, porque es del mismo origen de la señal, ¿ok? Depende de la señal y depende de la naturaleza del elemento con el cual estemos trabajando. ¿Claro? ¿Dudas? ¿Preguntas? Ok, todo bien, gracias. Ya, chévere, gracias. Bueno, listo. Entonces, para tratar de terminar con esta clase, aquí ustedes tienen la forma matemática de calcular el ruido térmico. Hay que acordarnos que también este ruido se le denomina ruido blanco porque, porque como se debe a la temperatura, ese ruido se incorpora en todo el sistema de una manera igualitaria, ¿sí? No existe mayor ruido en un punto A que en un punto B.
en todo en todo el sistema se encuentra la misma cantidad de ruido, ¿sí? Y como se debe a la temperatura, la única manera de eliminar el ruido térmico es disminuyendo la temperatura del sistema. Como en muchas circunstancias no es posible disminuir la temperatura al máximo, entonces es imposible de que sea eliminado, ¿correcto? Se le denomina ruido blanco por esa situación, porque tiene un valor constante en cualquier punto del sistema y además no puede ser eliminado, ¿sí? Muy importante porque también sale en preguntas de las evaluaciones. ¿Ok? Matemáticamente es facilito hallar el ruido que produce la temperatura. Fíjense, aquí nosotros tenemos rápidamente 4 por K por T por R. Facilito. ¿Qué es? K, una constante. Ya la tenemos ahí. ¿Qué valor tiene? Se le llama constante de Boltzmann y es realmente la temperatura mínima que se puede tener en un elemento, ¿sí? T es la temperatura a la cual estamos trabajando y R es el valor resistivo del elemento. Con esas tres cositas podemos hallar rápidamente el ruido que produce la temperatura, ¿sí? A esto se le denomina densidad espectral de ruido térmico, porque es una cierta cantidad de ruido que se asocia por cada unidad de la longitud, ¿sí? Y ya que ese ruido es a la final una corriente, entonces tenemos también la densidad espectral de la corriente del ruido térmico. Como al existir una corriente tiene que existir una tensión, por eso también tenemos por este otro lado una densidad espectral de voltaje del ruido térmico, ¿correcto? Es decir, en resumen, el ruido es movimiento de electrones. El ruido térmico, ¿no? Es movimiento de electrones. El movimiento de electrones es una corriente eléctrica. La corriente eléctrica tiene que tener asociada una tensión. La corriente y la tensión tienen que tener asociados una resistencia. Eso nos dice la ley de Ohm. Y por eso es que tenemos estas expresiones matemáticas. ¿Sí? ¿Listo? ¿Preguntas, dudas? Así de simple. Resumimos esto, ¿correcto? Nos queda muy poquito tiempo. Podemos hallar la potencia que tiene ese ruido térmico. ¿Sí? Aquí nosotros tenemos las potencias que nos generan para que nosotros podamos detectar nuestra señal. Acuérdense que el ruido es quien nos limita la mínima cantidad de señal de nuestra información. Por lo tanto, si yo ya conozco cuál es la potencia del ruido térmico, debo asegurarme que mi señal tenga un valor de potencia un poquito, al menos un poquito mayor que esa, para que pueda ser detectada. Realmente debemos subirle toda la potencia suficiente que podamos, pero que no lleguemos a la distorsión, ¿sí? Ya vamos a ver más sobre la distorsión también, qué es lo que sucede, ¿sí? Entonces aquí nosotros tenemos la potencia en diferentes formas o unidades de medida, ¿sí? Tenemos en watts por hertz, si quiere hallarlo por el ancho de banda y así sucesivamente, ¿sí? Y al final podemos tener la misma potencia, solo que medidas en dBs o dBms, ¿ok? Así de simple. Aquí tienen las ecuaciones. Cuando necesiten, vienen a esta diapositiva y sacan el valor de la potencia, si en caso de que sea necesario. ¿Ok? Quizás este concepto lo hayan escuchado en otra asignatura. SNR, relación de señal a ruido, ¿sí? Relación de señal a ruido es una característica precisamente que nos determina cuánto ruido hay y cuánta señal de información tenemos en algún instante, ¿sí? De manera que si relacionamos esos dos valores, podemos tener una medida de cuánto puede ser detectable o no. Y precisamente la relación señal a ruido nos indica justo eso, ¿sí?
Mientras mayor sea la señal, fíjense por la fórmula matemática, si yo le hago más grande a nuestra señal, esa es la potencia de la señal de información, ¿no? Mientras más grande, mayor será la relación señal a ruido, ¿correcto? Por lo tanto, mientras mayor sea este número, este numerito SNR en un sistema de comunicaciones, mejor transmisión tendremos de nuestra señal. Más detectable será, ¿correcto? Por otro lado, tenemos el factor de ruido. El factor de ruido me dice cuánta cantidad de ruido se ha sumado desde que inicia un circuito o el primer elemento del circuito hasta que finaliza, ¿sí? Fíjense, aquí nosotros tenemos, este 1 me está indicando la cantidad, el 100% de nuestra señal de información. A esa señal de información se le suma una cantidad de ruido. El ruido que dice N es potencia de ruido, ¿no? La potencia de ruido sumado sobre la potencia de ruido de la fuente. Es decir, en pocas palabras, en esta gráfica, o vamos a verla aquí, si yo tengo un circuito básico que empieza con una resistencia, viene un capacitor, viene un transistor, como usted quiera, ¿correcto? Y sale la señal. Entonces, lo que me está diciendo es, de la señal original, ¿cómo salió? Siempre que en todo este tramo se haya incorporado una cantidad de ruido específica. Eso es lo que me está diciendo el factor de ruido, ¿ok? Ese factor de ruido, al hallarle nada más en otro sistema de unidades, es decir, en dBs, solamente hallándole el 10 log, como ven acá abajito, se le denomina imagen de ruido. Sobre todo estos dos conceptos son muy importantes. En lo posterior ya vamos a ver cómo se utilizan, ¿sí? Sobre todo en los transistores, cuando estemos trabajando con transistores, esto es muy importante porque nos ayudan a visualizar si la cantidad de ruido que incorpora el elemento es mínimo, es máximo, o cuál es la cantidad específica que me permite incorporar ese elemento, ¿correcto? Y para terminar, voy a terminar con las justas. El ruido se comporta de una manera sencilla y fácil de interpretar. La gráfica le dice solamente sume la cantidad de ruido que cada elemento le genera a medida que la señal atraviesa el circuito, ¿sí? Justo lo que dijimos aquí, es decir, en esta gráfica anterior dijimos que esto integra un ruido total y por lo tanto la relación señal a ruido me dice cuánto salió en dependencia de cuánto entró y además cuánto se sumó, ¿sí? Pero esta suma se vio de manera general. Acá en cambio lo que me está indicando es cuánto me incrementó este aquí, cuánto este acá, cuánto este acá y así sucesivamente uno a uno cada uno de los elementos. En pocas palabras, la sumatoria total de ruido y distorsión que se puede presentar en un sistema es la sumatoria de cada cantidad de ruido y distorsión en cada elemento. ¿Sí? Así nada más. Esto ya lo dijimos. Preguntas, dudas, y esto lo vamos a dejar para la siguiente clase. ¿Ok? Aquí vamos a visualizar lo que acabamos de describir de forma teórica nada más. Ok, no hay tarea. ¿Sí? Preguntas, dudas. ¿Sí siguen despiertos? Inge, una pregunta con respecto al deber Mm, de esta semana. Ya. Como ya no dimos la prueba, entonces el proyecto quedaría como nota completada o igual Sí, por no esta creo. ocasión sí. De todas maneras, si han tenido dificultades, podemos darles una semanita más para que solucionemos problemas, si es que han tenido dificultades. Sí, porfa, Inge, no sea ¿Ya? malito. Ya, no hay problema. Y así, yo ya mañana ya les subo, yo creo que sin ningún otro retraso, el, el horario de tutorías por si necesitan alguna consulta, ¿correcto? Entonces, yo les habilito para la siguiente semana la entrega de esta tarea. ¿Sí? Listo.
¿Alguien Gracias, más? Inge. ¿Ya? Gracias, muchas gracias. Bueno, no se preocupen. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? ¿Pregunta? Ok, No, Inge. listo. Entonces, ya saben, yo siempre